Se va a ir usted crecido hoy de aquí, ¿eh? No sé si eso es bueno. Vamos a... Bueno, me gustaría recoger en este capítulo de fijación 3 ideas que usted ha puesto sobre la mesa que me parecen centrales y que de alguna manera creo que me sirven para hacer un viaje, vamos a decir así, como desde una duda y un temor, creo, razonables hacia un deseo, pasando por la expresión de una oportunidad, ¿no? La duda, el temor, que antes no pude hablar de ello, pero otros compañeros lo han hecho, es el asunto del hidrógeno verde, ¿verdad? El hidrógeno verde es una de las grandes apuestas del Principado para la transición energética, tal y como se desprende del mapa de estrategias y por las muchas alusiones que al mismo se hacen en la estrategia de transición justa, que usted, en colaboración con la Consejería de Industria, su Consejería y la de Industria, están presentando y ahora mismo está en términos de alegaciones, ¿no? El hidrógeno verde, como usted ha dicho, se consigue separando los componentes mediante hidrólisis, y este proceso se hace con energía renovable, por eso se dice que es verde, pero lo cierto es que necesita grandes cantidades de energía para producirse en las plantas electrolíticas, ¿no? Estos elevados costes de producción y la baja eficiencia son razones para que, a pesar de tener detrás más de medio siglo de investigación, no se haya desarrollado plenamente ni sea una tecnología lo bastante madura como para ser eficiente y rentable a corto plazo, como sí pensamos que podrían ser otras energías renovables como la fotovoltaica. Baste un dato, ¿no? El coste global del hidrógeno se sitúa en 127 euros el megavatio hora frente a los 40 euros del megavatio hora de la energía solar, ¿no? Partiendo de estas premisas, nuestra duda o nuestra pregunta es si esta apuesta por el hidrógeno verde no puede provocar el desplazamiento de otras tecnologías renovables más eficientes y rentables. Y nos hace preguntarnos por qué se le está dando este protagonismo preponderante a pesar de ciertas desventajas que presenta tanto la estrategia europea como la española, como la que a nosotros nos atañe, que es la asturiana, ¿no? Y creemos que, bueno, nada de esto podría explicarse sin incluir en la ecuación a las empresas de gas fósil, ¿no? Forman parte de la industria del hidrógeno, que algunos llaman ya el lobby del hidrógeno. A día presente, menos del 1% del hidrógeno producido en Europa es hidrógeno verde, con lo que a priori no parece tener mucho sentido que la industria gasista tenga tanto interés en su desarrollo, si no fuera porque la pandemia y el consiguiente plan de recuperación han acelerado el cambio de modelo energético. Ello no significa que nos opongamos al hidrógeno verde, pero creemos que es necesario colocarlo en una perspectiva crítica que señale el sentido que tiene en un contexto de emergencia climática, de pandemia y de crisis económica, y preguntarnos si poner todos o la mayoría de los huevos en la cesta de una tecnología de esta eficiencia y con este coste de producción es una buena idea. Segundo aspecto que me gustaría tratar, y aquí creo que sinceramente hay una grandísima oportunidad que le he transmitido en mi pregunta, es el de la digitalización. La digitalización es uno de los ejes transversales que ha establecido la Unión Europea para la recepción de fondos y constituye un pilar del Plan España Puede, presentado por el Gobierno central, y del propio mapa de estrategias elaborado por el Gobierno del Principado y coordinado por su consejería. La digitalización, obviamente, depende de en qué manos esté y para qué se utilice, pero aumenta enormemente la productividad del trabajo, es decir, produce lo mismo, como bien indicaba usted antes, en menos tiempo. En buena lógica, y en una comunidad autónoma como la nuestra, con unos niveles de paro tan dramáticos, debería servir para reducir la jornada laboral y repartir el trabajo sin una disminución salarial, dado que los incrementos de productividad los podría apropiarse de ellos el empresario o la administración. Por desgracia, estos cambios a veces sirven como coartada justo para lo contrario. Lo estamos viendo estos días en el sector de la banca, ¿no? Con los casos de los trabajadores de BBVA y de CaixaBank y la reducción de plantillas, o incluso en un vecino no muy lejano como es Grecia, que está planteando ya el aumento de la jornada laboral de 10 horas. Por eso, le reitero, la pregunta que le hacía antes, creemos que sería extraordinario servirse de las posibilidades de la digitalización para equiparar la jornada laboral en sectores públicos y privados, porque pensamos que mejora conciliación, productividad, eficiencia y sería, insisto, no la panacea, desde luego, pero sí un muy potente instrumento para paliar los efectos del desempleo juvenil. Y por último, el deseo, y aquí también tomo el testigo de
lanzado por otros portavoces. Efectivamente, creo que su consejería debe ser punta de lanza en la reconquista y en la reescritura incluso del lugar que Asturias tiene que aspirar a dibujar en el futuro, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad única y, sinceramente, creo que a los mandos está una persona de valía. El presupuesto de su consejería se ha incrementado un 7,5% en los últimos presupuestos generales. La dotación en los presupuestos generales del Estado en I+D+I ha aumentado un 60%. Y, como usted mencionaba, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedicará 3.300-800 millones de euros a ciencia e innovación. Este es el mayor presupuesto de la historia que la ciencia ha soñado y no podemos dejarlo escapar, ¿no? Nuestro único temor es que cuando pase este plazo, estos 3 años que usted mencionaba, este capítulo extraordinario, nos vuelvan a recortar la dotación para esta actividad, ¿no? Que además, por definición, y aquí es un poco como aquello a lo que yo me dedico, a la literatura. La ciencia y la literatura necesitan tiempos amplios, ¿no? No se puede escribir una buena novela y no se puede proyectar un modelo de ciencia en una temporada, ¿verdad? Estamos compitiendo con países y con comunidades autónomas en la retención y en la captación de talento investigador y necesitamos que ese tiempo, que esos plazos, que esa generosidad en la captación de inversión y de talento se dilate en el tiempo lo más posible. Muchísimas gracias y gracias, presidente. Perdón por excederme en este elogio de lo que deseamos para Asturias. Gracias.